Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista más aquí en el Reportero de la Historia. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con, con el magíster Julio César Abanto Chani, autor de este libro, El Perú a través de su diplomacia, la política exterior durante la Guerra del Pacífico, publicado en julio de este año por el Instituto Riagüero y la Fundación Manuel Bustamante La Fuente. Y bueno, vamos a estar conversando aquí con el autor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, cómo está Julio? ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado Luis. Un saludo al reportero de la historia y al equipo. Encantado de estar presente en esta fecha tan importante como es la conmemoración del combate de Angamos, el sacrificio del Huáscar, Miguel Grau y la tripulación durante la Guerra del Pacífico. Ujú. Sí, justamente, tu libro, cuando conversábamos acerca de, bueno, qué fecha sería idónea para poder hacer esa entrevista, pues eh, curiosamente coincidió que este día miércoles 8 de octubre, que se conmemora, como bien has dicho, el Día del Combate de Angamos, pues nos cayó de perlas para poder hablar acerca de la Guerra del Pacífico, pero pues desde una perspectiva poco abordada, ¿no? Por lo general, o desde la perspectiva que tú lo estás trabajando en este libro, ¿no? En este libro, que es no tanto acerca de la figura de los héroes o los combates o el tema más bélico, sino más bien a través del tema diplomático, eh, específicamente a través de el cuerpo diplomático peruano en el extranjero, ¿no? Sobre el cual vamos a conversar eh, en la entrevista de hoy. Y bueno, para quienes no conozcan eh, a Julio Abanto, voy a presentarlo brevemente. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Precisamente este libro es, entiendo, tu tesis de maestría, ya revisada, convertida en publicación. Y bueno, tienes estudios culminados en la maestría en gestión pública en la Universidad de San Marcos. Bueno, estás haciendo ahorita el doctorado en Historia en la Católica. Cuenta con diplomados de especialización en gestión pública, archivística, gestión cultural y relaciones internacionales. Fue becario de la Fundación Bustamante de la Fuente y el Instituto Riagüero en 2021 y también del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2008. Asimismo, fue uno de los ganadores, mención honrosa, del Premio de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, RADI 2023, del segundo concurso nacional de tesis de titulación profesional de la Asamblea Nacional de Rectores, 2012, y del primer concurso de ensayos sobre la guerra con Chile de la Municipalidad Provincial de Arequipa en 2016. Actualmente se desempeña como coordinador del Centro de Documentación e Investigación del LUM. Entonces, bueno, me gustaría comenzar hablando acerca del origen del libro. ¿Cómo así surge este interés, Julio, en trabajar el tema de la guerra con Chile, en trabajar el tema de los diplomáticos peruanos durante este periodo? Y un poco, bueno, ¿cómo así llegas a este tema y a publicar este libro? Porque entiendo que no es tu primera publicación sobre el tema, sino que ya has publicado artículos y entiendo también otros libros sobre, digamos, este periodo. Sí, en efecto, estimado Luis, el origen del libro data acerca de lo que fue mi tesis de maestría en la Universidad Católica, en la maestría en Historia. Como bien señalas, estaba muy conectado con lo que inicialmente desarrollé en la tesis de licenciatura en el 2011 en San Marcos, donde me centré más sobre el conflicto entre la clase política eh, durante el proceso de ocupación de Lima principalmente, hasta el desenlace que fue el Tratado de Ancón. En ese proceso encontré mucha información, ya había iniciado las visitas de investigación en el archivo de Cancillería, que tiene una información muy vasta, muy importante sobre el conocimiento de lo que fue este conflicto internacional. Y la información prácticamente cobró autonomía, se desbordó del estudio inicial y pensando ya en la maestría, configuró un estudio propio. Y parte de esa identidad del trabajo es justamente hacerlo diferenciador y también innovar en cuanto a una nueva lectura de los hechos, fue analizar el sistema diplomático peruano,
pero no estudios de caso, es decir, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, sino darle una visión de conjunto de efectivamente un sistema, de cómo se articulaban las órdenes, cómo se articulaban las instrucciones, cómo se planteaba la política exterior entendida como la consecución de objetivos de los intereses nacionales de nuestro país durante este contexto de guerra. Entonces, ese fue el objetivo principal de plantearlo de esa manera, y eso es como finalmente se fue desarrollando el estudio, y en ese camino recibí el importante apoyo de la Fundación La Fuente, justamente La Fuente, y también del Instituto Ribagüero, a quienes estoy muy agradecido, sobre todo de cómo se pudo apoyar este trabajo, que en realidad cuando uno revisa la correspondencia y los diplomáticos hay muchísima información. La labor fue justamente seleccionar, organizar y plantear las actividades que como objetivo se habían identificado a lo largo de esos 5 años de guerra. Entonces, ese fue uno de los retos de cómo nace el estudio, se sustenta como tesis, que obtiene una nota sobresaliente, y finalmente, con el apoyo, este año ha logrado ser presentado. Estoy muy agradecido con la Fundación y con el IRA. Se ha presentado en la Feria Internacional del Libro. Sí, justamente fue uno de los libros que se presentó en los últimos días, ¿no? Creo que también tuvo una acogida muy buena en la presentación. eh, y, y se habló mucho, también justo mencionas que este libro de alguna manera articula distintos, o sea, no solamente se basa en casos de estudios singulares, sino trabaja una suerte, o sea, el argumento tiene que ver con la articulación, ¿no? De estos distintas, de las distintas misiones. Eh, entonces, creo que eso también, un poco para nuestro público, lo hace, pues, hace que la narración del libro, pues también cobre un sentido más total, ¿no? Cobre un sentido más total. Y no sé si quizás un poco al respecto, ¿tú ya tenías pensado en esta idea de articularlo en función de objetivos, o en cierto momento tú dijiste, bueno, sí, me voy por ciertos casos de estudio y ya está? Claro, fue todo un proceso de construcción. De hecho, la recopilación de fuentes me fue orientando y tenía ya información tanto de América como de Europa. Entonces fue un rompecabezas que año a año fue incrementando los datos que se iban recogiendo. Entonces dije, dentro del diagnóstico en el balance historiográfico, no tenemos un estudio que tenga estas características y esta envergadura. Obviamente, cuando planteo el estudio ha tomado casi una década justamente desarrollarlo, porque han sido muchos países, y cuando uno plantea este tipo de estudios, no solamente es conocer la dinámica que nos ofrece la información de la fuente, de cómo se ha desenvuelto la alegación y el jefe, el agente diplomático, sino también implica conocer la bibliografía de cada país sobre el momento histórico que va viviendo. Por ejemplo, en el caso de Argentina, una guerra civil en el 80. En el caso de Ecuador, hablamos de un gobierno que llega después de un golpe de Estado, Ignacio Ventemilla. Estados Unidos, una transición que va a culminar con la muerte, el asesinato del presidente Garfield en el 81. Entonces, en cada país tenía que hacer una lectura sobre cuáles son las condiciones en las que los agentes diplomáticos tienen que cumplir los objetivos que se desarrollan dentro de la Cancillería como parte de la política exterior, la política internacional peruana. Y obviamente la política exterior implica justamente informar sobre campo, representar al Perú y conseguir los objetivos nacionales. Entonces, por un lado, la fuente me fue orientando, por otro lado, también es un estudio interdisciplinario, porque hablamos de que muchas de las herramientas provienen de las relaciones internacionales, que es una disciplina todavía joven en el Perú. Hablamos también de que se debe conocer un poco sobre lo que es la gestión pública, de cómo funciona la burocracia en este caso. En tercer lugar, hablamos de cómo a través de la ciencia política, la política comparada
de cómo la política interna influye también en la formulación de la política exterior. Entonces son varios elementos que se fueron configurando a lo largo del desarrollo de la investigación que finalmente influyeron en la manera como se llega a plantear el estudio. Ujú. Sí, creo que ese carácter interdisciplinario también se nota, ¿no? En este libro. Y un poco también cuando vemos el objeto de estudio también resulta particularmente interesante porque, claro, la guerra se habla, o sea, cuando uno habla de la guerra del Pacífico, salen nombres, ¿no? Miguel Grau, como hoy día, Combate de Angamos, Francisco Bolognesi, Pierola, Cáceres, Iglesias, grandes personalidades que tienen tanto gente que, digamos, tiene opiniones positivas, pero también tienen opiniones un poco encontradas, animosidades con respecto a ellos. Estos personajes están presentes en tu libro, pero no son, digamos, los protagonistas centrales, sino que más bien lo son estos agentes del servicio diplomático peruano, no los que están tanto acá, sino más bien los que están en el exterior, ¿no? Los que están en otros países cumpliendo las distintas misiones que les están encomendando cada uno de los presidentes según los gobiernos de turno que, bueno, que se están sucediendo en el Perú a través de, bueno, cada uno de los años y a través de los acontecimientos que van a ocurrir acá, ¿no? Eh, ¿Dirías que esta aproximación a los, digamos, a estos trabajadores, a estos agentes diplomáticos, fue una manera singular de aproximarte al conflicto? Y en todo caso, ¿qué ventajas u oportunidades nos permite aproximarnos a este tipo de procesos históricos? Ya no desde los protagonistas, sino más bien desde esta suerte de figuras menores, burocráticas, ¿no? O a veces incluso anónimas, no en este caso, pero eh, digamos, más que se encargan de temas más logísticos, ¿no? Claro, no lo plantearía como figuras menores, sino son otros actores, en este caso el servicio diplomático, que han cumplido un papel muy importante, primordial, que es muy poco conocido, que es un poco la diferencia que yo trato un poco de visibilizar a través de las fuentes. Y como tú bien señalabas, si bien es cierto, dentro del desarrollo de la guerra, los actores sociales hay múltiples actores, hay hechos transversales, como tú señalas, el tema del fin de la campaña marítima con el combate de Angamos, hablamos también de el desenlace de la campaña del sur, la batalla de Tarapacá, la pérdida del sur peruano. En el 80, el año siguiente, las derrotas en Tacna y el sacrificio en Arica, la caída de Lima. Entonces, hay hechos transversales que, sea parte del servicio diplomático o, en este caso, de la clase política, van a tener una influencia, sobre todo, particularmente en los agentes diplomáticos, en la consecución de los objetivos planteados. Porque cada agente en América y Europa tiene unas instrucciones que cumplir, no son las mismas, no son instrucciones planas, en cada continente es distinto. En el caso de América, por ejemplo, se priorizaba más el tema de las alianzas, el tema de los conflictos regionales. Hablamos también de que tanto América y Europa estaban conectados por el tema de la consecución de armas, el transporte de armas, y Panamá se convertía en un centro neurálgico de concentración, de traslado por las costas peruanas, evitando la interceptación chilena. Hablamos también de un tercer objetivo que es las finanzas, que eso estaba más concentrado en Europa, concretamente en París y en Londres. Un cuarto objetivo es la respuesta del Perú frente a la comunidad internacional, frente a los buenos oficios que se ofrecen, las mediaciones para detener la guerra. Y un quinto objetivo es el reconocimiento internacional a partir del 81, cuando comienzan a surgir gobiernos paralelos. La historia diplomática del Perú durante la guerra, hay dos grandes momentos que van acompañados en el desenvolvimiento de los eventos que has mencionado, del combate de Angamos, la caída, etcétera. Todo eso va a influir, sobre todo en resultados negativos, van a influir en si van a tener un resultado positivo o negativo en los objetivos que se van a trazar. Entonces, estas dos etapas son la del 79 al 81, con Prado y Pierola,
donde hay un sistema diplomático desplegado en muchos países, tanto en Sudamérica como en Europa. Pero otro es cuando ya cae Lima, hay un proceso de crisis política, hay gobiernos paralelos, el 81 entre Piérola y García Calderón, el 82 entre Lizardo Montero con Miguel Iglesias, y en esa segunda etapa es donde aparece el quinto objetivo, que es el de el reconocimiento internacional. Y este reconocimiento es muy importante porque si no, no tendría efecto legal y de legitimidad para poder efectuar tratados, acuerdos comerciales. Entonces, allí el Perú tuvo un gran problema, sobre todo a partir del 81. Actores como tú mencionas que no han sido muy visibilizados, encontramos sobre todo en esa segunda parte que conviven dos embajadores en un mismo país, dos embajadores peruanos, por ejemplo en París, Toribio Sanz Pierolista, Francisco Rosa de García Calderón, son uno de esos casos que son cada uno representando, dirigiéndose a la Cancillería francesa. Es uno de los casos donde podemos ver estas interacciones de dos diplomáticos peruanos en un mismo país. Y bueno, justamente ahora que mencionabas esta idea de que habían objetivos específicos con respecto a cada país, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en el libro mencionabas esta idea de que, bueno, las redes de alianzas o las posibilidades de alianzas que se comenzaban a tentar, por ejemplo, con Uruguay, con Argentina, con Brasil, también teniendo un poco ese riesgo de hacer que este conflicto en apariencia más local, ¿no? O sea, Perú, Chile, Bolivia, pudiera escalar, ¿no? Hacia casi una guerra continental. ¿Qué nos dice esto con respecto a cómo se manejaban las relaciones internacionales hacia finales del siglo XIX, ¿no? Claro, el tema de las alianzas es uno de los primeros objetivos que he identificado y bueno, el caso del Cono Sur es muy importante. Recordemos que ya en la década del 60 se produce la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, donde inicialmente son aliados Argentina, Brasil y Uruguay. Y en esa misma década se produce la cuádruple alianza contra España, que es para el lado del Pacífico, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile contra España. Entonces, en la década de 70 todo esto cambia radicalmente, se reacomodan estas relaciones internacionales y el Perú va a buscar justamente una alianza con Argentina. El momento más cercano de concretarla, bueno, fue aparte del 73, que ya había informado el embajador Irigoyen, pero el 78 hay un conflicto entre Bolivia y Chile, perdón, entre Argentina y Chile, donde se esperaba justamente lograrlo, pero ya en el transcurso del tiempo, en lo que se va a apreciar es la observación que hace Argentina, la evolución de estos eventos para finalmente mantener allí a raya la expectativa peruana, pero no se va a comprometer a una suscripción. Esto lo va a trabajar mucho el historiador Gerardo Trillo. Su tesis, de hecho, está relacionada a ese tema, el papel de Argentina y las legaciones peruanas. Lo cierto es que también allí lo que encontramos es que en este proceso de separación de parte argentina, viendo los resultados que tiene negativos el Perú, la captura del Huáscar, la pérdida del sur peruano, el 79, se va a ir alejando de esa postura hasta que finalmente el 80, al final del gobierno de Avellaneda, estalla la guerra civil y ya el interés principal de Argentina no es justamente una guerra, sino resolver sus cuestiones internas. Y ya cuando cae Lima, obviamente ya no había esa situación de establecer una alianza y ya prácticamente fijo una estricta neutralidad en cuanto a intervenir. Entonces, esta actitud se explica también mucho con su vecino, en este caso el imperio de Brasil. Había mucho recelo sobre el tema de la hegemonía en el cono sur, pero Brasil, de hecho, viaja un embajador, Lastarria, chileno, hacia Brasil para entrevistarse con el emperador Pedro II, y, pero finalmente no se concreta. De hecho, la explicación ya cuando analiza Lavalle, que es el embajador peruano allá en Brasil, intercambiando cartas con Aníbal Latorre, el embajador peruano en Argentina,
el presidente, perdón, el emperador ya, su erario estaba muy agotado por lo invertido en la guerra anterior. Entonces, este acercamiento era justamente eso, era, como se dice, una íntima inteligencia, pero no hablamos concretamente de movilización de tropa, no hablamos de, digamos, navíos que intervengan. Entonces, más a Pedro II no le interesaba esta idea porque también trataba de justamente evitar que Argentina pudiera acercarse un poco más al Perú. Entonces, todas esas relaciones los embajadores peruanos estuvieron informando y como tú bien señalas, en cada país era un objetivo concreto. En el caso de Lavalle, en Brasil, era evitar esta alianza que se concrete con Brasil, con Chile, y el embajador peruano que estaba en Quito, en este caso Emilio Bonifaz, evitase también una alianza entre Bolivia, entre Chile y Ecuador. Justamente el Perú tenía un litigio por los límites en la parte norte del país y había justamente toda esa relación de estar atentos, estar alertas, vigilantes, y particularmente esta red de alianzas de estos contrapesos en Sudamérica eran informados, pero no eran los únicos objetivos, habían otros, pero dentro de los principales, en el caso de Argentina y en el caso de Brasil, era en Argentina conseguir la alianza y en el caso de Brasil evitar la alianza chileno-brasileña. Ahora que lo mencionas, estaba pensando un poco, ¿no? Claro, mencionabas esta idea de la guerra de la cuádruple alianza, que es este momento, digamos, icónico del americanismo, en los 60s, y pienso en las conferencias panamericanas del 89, ¿no? Que justamente un poco, digamos, enfrenta esta predominancia argentina desde el cono sur con Estados Unidos desde el hemisferio norte. Entonces siento que, digamos, esta década del 70-80 que tú estudias, en cierto modo, resulta como que ese momento de transición entre esta, digamos, no sé cómo decirlo, pero quiebre, desatención del americanismo hacia nuevas dinámicas diplomáticas regionales. ¿Dirías que va por ahí un poco la cosa? Sí, hay una transición, en efecto, el fin del americanismo como o sea, como lo conocimos en el 50 y el 60, el esfuerzo de Ramón Castilla en México justamente contra la invasión francesa, el tema de la guerra con España, la postura peruana contra la guerra de la Triple Alianza. Entonces, esos fueron momentos muy importantes, como tú bien indicas, pero en el 70 esto cambia. De hecho, los antecedentes al Congreso Panamericano, que es un poco una paradoja también, lo voy a mencionar brevemente, Blaine, James Blaine, que había sido apartado del puesto en el 81, regresa como secretario de Estado en el 89. Y justamente uno de los embajadores que es importante en el desenvolvimiento de este Congreso es William Trescott, que también había sido negociador durante la época de Blaine y que es enviado a Valparaíso y a Huaraz, acá en el Perú. Dicho esto, los antecedentes, para ese momento ya hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, llega James Garfield al poder, James Blaine, su secretario de Estado, y él plantea un primer congreso panamericano que se iba a reunir en Washington, pero que lamentablemente al ser asesinado el presidente, esto cambia y queda en suspenso la reunión. El Perú estaba muy interesado en promoverlo porque quería plantear el arbitraje como un medio para solucionar las controversias a nivel limítrofe. Y esas instrucciones, por ejemplo, lo impulsan mucho a Evaristo Gómez Sánchez, el embajador peruano en Argentina, para que movilizara a los países del Cono Sur y enviaran sus delegados a este Congreso. Eh, y el otro Congreso que se produce ese mismo año 81, pero también fracasa lamentablemente, es el Congreso de Panamá. Esto lo convoca Colombia, enviaron invitaciones a varios países, pero solamente participan Costa Rica, Colombia,
Y uno de los puntos también es el tema del arbitraje de lo que se discute allí. Van a pasar muchos años, como tú señalas, y en el 89 recién se reúne el Congreso Panamericano. Obviamente ya hay grandes diferencias entre Argentina. Si no me equivoco, va Roque Sáenz Peña, quien participa en la batalla de Arica como uno de los delegados. Y todas las actas están en línea, eso es lo interesante justamente de lo que se ha estudiado. Entonces, son los antecedentes, y uno de los últimos se produce en Lima, el 79, que es el Congreso Americano de Jurisconsultos. Eso también tuvo su desarrollo en la década del 60, en la época justamente de la Cuádruple Alianza, en el combate 2 de mayo, tiene también un rol fundamental. Y uno de los últimos se produce momentos antes del desarrollo de la Guerra del Pacífico, se van a aprobar unos tratados. Pero ya para ese momento ya las hostilidades están desencadenadas entre Bolivia, Perú y Chile, y allí va a llegar el final. Sí. Y aparte un poco de claro, de este rol del panamericanismo, digamos, también hay que pensar, claro, no solamente el rol de Estados Unidos, que es un rol importante, ¿no? Al estar en el continente, sino también en el rol de las otras potencias, ¿no? Como Francia, como, bueno, Inglaterra, pero también por ahí aparece también Alemania, ¿no? Y algunos países, digamos, escandinavos, que también están, digamos, aparecen ahí como, eh, digamos, países que tienen alguna relación económica con Perú, ¿no? En el caso de Francia e Inglaterra está el tema de los bancos, en los otros casos está el tema un poco de los buques, ¿no? ¿Podrías un poco explicar un poco la importancia que tenía para Perú el tema de negociar el tema de los créditos, el tema de los buques y qué dificultades hubo, por ejemplo, a la hora de conseguir municiones o las compras o el armado de los buques? En efecto, claro, como mencionaba, Estados Unidos para ese momento era una potencia regional. Tenía una presencia en América Latina con el Perú, pero el comercio no era tan vasto como los países de Europa, específicamente Gran Bretaña. Entonces, esa es una primera gran diferencia. Pero ya desde ese momento se habla mucho en los documentos de la doctrina Monroe, que es la no intervención de los países europeos en la decisión que se tomen en América, que eso le competía más a Estados Unidos. Y eso se va a apreciar con mayor nitidez durante la gestión de James Blaine y Stephen Hurwood, quien es el embajador estadounidense en Lima. Entonces, a la consulta de los objetivos, como ya hemos visto en el caso de las alianzas, era más en Sudamérica, las mediaciones con Estados Unidos y los congresos panamericanos, como señalas, pero un tercer objetivo era, y uno cuarto, es el tema de las finanzas y la consecución de armas. Aquí hablamos tanto a nivel de geopolítica, conocer nuevamente el tema del contexto en el cual se desarrolla, hablamos de una época, como señala Eric Hobsbawm, la era del imperio, como cada potencia, en el caso de Francia, por ejemplo, tiene tanto en África como en Asia presencia, igual que Gran Bretaña. Entonces, la relación con el Perú allí está muy vinculada al tema de la exportación, tanto del guano como el salitre, como sus principales productos. Y en la década del 70, el Perú ingresa en una época a nivel político de crisis que se visibiliza con el asesinato de Manuel Pardo, justamente un año antes de la guerra, en noviembre del 78. Y en el caso a nivel económico, hablamos de un endeudamiento y una relación muy tensa con los bondholders, que son los agentes privados que tienen justamente el control de lo que son los bonos de la deuda externa peruana y que están muy vinculados a la firma del contrato Rafael el año 76, que se vincula mucho a la exportación del guano y a los ingresos que va a recibir el Estado peruano. Entonces, esta relación va a ser muy tensa y acá viene otro concepto de relaciones internacionales y la historia diplomática. El análisis que se efectúa, que digamos queda para que se haga con mayor profundidad, es analizar actores no estatales. Las casas de comercio no son estatales, pero están en los bondholders tampoco.
Y los bondholders van a ser un actor no estatal que intenta influenciar, quiere negociar directamente con el Estado peruano para que se le pague, y cuando ve que el Estado peruano está a punto de ser derrotado en el 79, con los resultados que obtiene a nivel militar, va a acercarse a Chile. Y acá tiene un rol preponderante Alberto Blesgana, literato, agente diplomático. Es desde el año 66 hasta años después de la guerra, va a ser agente diplomático chileno. Y a lo largo de ese tiempo ha tejido una red muy importante de contactos políticos, diplomáticos, no solamente en París, sino en realidad en toda Europa. Llega a viajar hasta el Vaticano, como va a haber una ruptura entre Chile y el Vaticano en el gobierno de Santa María. Hablamos también de que tiene viajes frecuentes hacia Londres para también ver su relación con el Foreign Office. Entonces, particularmente en el caso peruano, los bondholders tratan de acercarse a la Cancillería británica para que obligase al Perú a negociar. Y cuando uno revisa las instrucciones de la Cancillería peruana al embajador, a Carlos P. Vidal, era de todo punto de vista que se evitase cualquier intervención de la Cancillería británica, porque no era un problema de Estado, sino era un problema del Estado peruano con los privados, como son los bondholders. Y el punto era cómo resolver la deuda y cómo resolver también la consecución de armas. A pesar de toda esta situación muy complicada que tiene el Perú para generarse ingresos, logra con su agente Francisco Canevaro, quien es el segundo vicepresidente durante la época de Prado. Él había salido ya un año antes, 78, hacia Europa, y cuando estalla la guerra se encarga justamente como comisionado de coordinar con las embajadas. ¿Por qué un comisionado? ¿Por qué no directamente la embajada? Porque había el tema de la neutralidad, los países no podían involucrarse, y de hacerlo podía haber un problema bilateral. Por eso es que en el caso peruano se confiscan, se detienen las dos naves que se mandan a construir en el 80, la Diógenes y el Sócrates, y de parte de Chile también, unos meses antes, en el 81, en enero, también llegan a detenerse las naves que habían sido enviadas a construir. Entonces, a pesar de todo ese control, porque tiene un sistema de espionaje muy grande, y esto va a hacerse de Blesgana, el embajador chileno, y se va a hacer más eficaz en la medida en que embajada tenga más fondos para construir esta red de vigilancia e información. Entonces, con los ingresos una vez que se apropien de Tarapacá a fines de 79, se va a proporcionar. Esto lo pueden revisar en Boris Pasten, una tesis sobre el primer año de la guerra, donde está allí Alberto Blesgana. Hay un seguimiento al capitán de fragata Pareja, Guillermo Pareja. Van a ver ustedes los detalles, en los anexos, en qué hotel se hospeda, su intento de acercarse a Francisco Rosas, que era el comisionado financiero enviado desde Lima como presidente del Senado, para que firmase otro contrato que ya no, anule el anterior, del contrato Rafael con la Peruvian Guano, que era donde estaban organizados los bondholders. Habían dos comités, James Croyle por un lado, y también un segundo comité, disculpen, se me ha ido el nombre, pero eran dos con los que finalmente Chile va a negociar hacia inicios del año 80. El contrato va a cambiar hacia el año 81, ya con otro embajador. Se releva a Carlos P. Vidal, asume Toribio Sanz, un agente diplomático pierolista, y por más de 100,000 libras esterlinas firma ese nuevo contrato. Se cambia de matriz, se deja a tenedores de bonos ingleses y pasamos a tenedores de bonos franceses. Una casa muy vinculada a Augusto Dreyfus, con el contrato Dreyfus que se firmó en la década del 60. Y esa es la casa con la que finalmente va a abandonar a Piérola, se acerca a García Calderón y va a continuar su conversión de lo que es esta
este origen empresarial. Va a cambiar de denominación en la medida en que se certifica con la derrota en Lima el 81 y con el retiro de Estados Unidos de James Blaine, cuando finalmente se corrobora que no se va a mantener la integridad de Tarapacá para el Perú, sino que Tarapacá va a finalmente ser traspasado a Chile. Justamente, algo interesante que mencionaste fue el hecho de esto de el rol de espionaje, ¿no? Porque, claro, uno se imagina película de espías, James Bond, pero no, o sea, los espías también son agentes diplomáticos, son gente que está un poco también, en este caso, buscando denunciar dónde está husmeando el agente diplomático extranjero para evitar que haga las compras, ¿no? O compras demasiado obvias, ¿no? Por eso hay mucho esto, en el libro se nota mucho esta idea de la triangulación, ¿no? ¿Cómo hago para triangular, ¿no? A través, como dices, de comisionados, de terceros, que no sean los países directamente involucrados quienes sean los que vendan armas o municiones, ¿no? Como el caso de Argentina, Bolivia, que por ahí me dices hacia el final del libro. Todo lo cual me lleva a pensar, por un lado, en el tema de la profesionalización de lo que sería el cuerpo diplomático, o sea, si estos cuerpos, si estos agentes ya, digamos, se profesionalizan un poco en la cancha durante la guerra, y qué pasa con esos agentes, o sea, cuando ocurren estos gobiernos paralelos, o sea, cómo tienen que sobrellevar esta, por un lado, profesionalización, el drama de la guerra y al mismo tiempo el tener, pues, una delegación, digamos, paralela, ¿no? Del Perú que está buscando negociar con la misma, con el mismo país en donde tú estás. Sí, has hecho una pregunta clave, Luis. De hecho, cuando uno revisa textos chilenos y bolivianos, lo que se destaca, uno es el marco legal sobre cómo se conforma el servicio diplomático. Hablamos de Castilla, hablamos de Pasoldán, de cómo se establece el primer reglamento, de la escala, de las legaciones. No se conocen propiamente como embajadas, eso va a ser más adelante, pero sobre la base del Congreso de Viena se va a constituir en la década del 40 y esto va a marcar también la evolución de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores décadas posteriores. Entonces, hablamos de que hay por un lado las legaciones, que según puede ser el ministro plenipotenciario, que es la escala más alta, o puede ser el encargado de negocios, que puede ser en este caso el secretario, si es que el ministro se retira o está indispuesto. Y un segundo nivel, después de las legaciones, son los consulados. En el caso de las legaciones están relacionadas a los vínculos del Perú con diversos países a nivel limítrofe o que sean claves a nivel comercial. Entonces, desde la década del 40, el Perú ha tenido presencia, esto se revisa mucho en Juan de Orona, Pedro Paz Soldán, de cómo teníamos muchas legaciones distribuidas en varios países. Entonces, lo que destacan tanto historiadores chilenos como bolivianos es esa experiencia de la tradición peruana que va a ir refrendada en este despliegue cuando empieza la guerra. Entonces, en cada país, y esto es un reconocimiento también al servicio diplomático, porque aceptaron los puestos con una escala inferior de los sueldos, muchas veces ellos abonando, y esto, esta relación prácticamente de deterioro, porque cuando cae Lima, la capital se traslada a Arequipa, y la comunicación es prácticamente imposible. Por ejemplo, en el caso de París, donde estaba Francisco Rosas y era el embajador peruano en Francia y en Inglaterra, la comunicación llegaba en 8 meses, desde Arequipa, pasaba por La Paz, Buenos Aires, España y finalmente llegaba hacia París. Imagínate la respuesta que tendría que venir desde París hacia la capital. Entonces, eso, en la medida en que se produce la caída de Lima, se deteriora. Y este factor de la preparación, la capacidad de los embajadores peruanos, justamente en el libro lo que he hecho es un poco hacer un recorrido, y me parecía que era importante, de cuál era su experiencia diplomática. Entonces, si uno hace una revisión de los 2 primeros años de la guerra,
muchos de ellos tienen experiencia diplomática. Por ejemplo, Lavalle, y esto va a influenciar también mucho en los primeros años que los resultados se consigan. Por ejemplo, Lavalle tiene una experiencia, ha sido embajador en Alemania, viendo el tema justamente del María Luz, un problema que tiene el Perú en Japón. Y hablamos también de La Torre, quien ha sido canciller y embajador en La Paz, que está en Argentina como embajador. Hablamos de Carlos Pividal, que ha sido cónsul en Chile. Hablamos también de Enrique Márquez, quien ha sido cónsul en Chile y después cónsul en Panamá, donde se depositan las armas desde Europa y Estados Unidos para que vengan hacia Lima. Entonces, no fue un tema solamente de complemento de información, rastrear la actividad previa, tanto política como diplomática de los embajadores, pero como te digo, este punto favorable que tiene el Perú, que reconocen ambas historiografías, de hecho en Bolivia la Cancillería como tal se constituye en el 84, y en Chile hay una modificación ya en el gobierno de Santa María, y se le denomina Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización. Entonces, este punto favorable va a cambiar en la medida en que se acumulan los resultados militares, se afianza la crisis política y ya no va a ser un punto favorable, y más bien lo que va a definir es el tema también económico. El tema del espionaje que tú mencionabas, claro, si uno ve, digamos, la cinematografía, uno revisa la correspondencia y es más concreto. De hecho, acá si hablamos de actores de segundo o tercer nivel que están apostados en los puertos para ver qué barcos chilenos o peruanos, estas naves comerciales privadas están transportando armamento, para hacer la denuncia en el país que recalasen, para, en este caso, el embajador o el cónsul apelar a la neutralidad. Pero las leyes para ese momento, tanto en Europa como en Estados Unidos, sí permitía el movimiento de municiones y fusiles, torpedos, pero no de navíos. Entonces, por eso es que en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Europa, lo que le afecta al Perú es la detención de las naves. Y particularmente en el caso del movimiento que se tiene a nivel de armas, hay un contingente muy importante que hay un trabajo denodado que realizan los cónsules, en este caso Márquez, Vallarino, pero principalmente el que más se va a recordar es el del cónsul Federico Larrañaga, quien él mismo se encargó de transportar, sabiendo que en cada comisión podía ser interceptado, podía perder la vida, y no solamente, muchas de las armas no llegaban hasta Huacho, recuerda que estaba bloqueado el Callao, y en este caso desembarcaban en Tumbes, en Piura, y vía terrestre llegaban hacia la capital. Es todo un sistema de logística que no se ha apreciado, y cuando cae Lima se abre otro circuito de armas, ya no el de Panamá, sino pase hacia el sur, un circuito terrestre aprovechando lo que fue la vía de La Plata, para vía Buenos Aires, vía Jujuy, vía Tupiza, Oruro, La Paz, y finalmente con el ferrocarril Puno-Arequipa, transportar armamento. Entonces, para hacer todo ese movimiento se necesita presupuesto, tanto de contratar veleros que eviten la interceptación chilena, como la contratación de mulas con arrieros y un comisionado peruano que vigilase las armas. No podías mandar las armas sin un representante peruano que fiscalizase, porque podía haber pérdida, podía haber apropiación ilícita. Entonces, por eso es que Larrañaga acompañaba las expediciones vía marítima, y en el caso del Perú, Lisdoro Benavides, un capitán peruano que parte desde Bolivia, atraviesa toda la costa chilena, obviamente mimetizado para evitar su captura, y logra desembarcar después de un largo viaje hacia Buenos Aires. Y él conduce todo ese armamento en una sola expedición que llegó a salir desde Buenos Aires, porque también en el caso de Argentina no quería romper la neutralidad, a pesar de que tenía tensiones con Chile, había firmado un tratado del 81 por el tema de la Patagonia, pero no deseaba, le evitó
no dio muchas licencias para que el Perú sacase las armas. Y además, una movilización de esta envergadura obviamente es visible, y posiblemente los cónsules chilenos en las ciudades argentinas pudieran haber hecho la denuncia. La denuncia, sea en Sudamérica o en Europa, podía, en este caso, apelando a la neutralidad, detener el armamento. Pero ya Lavalle también decía que no era necesariamente eficaz, a pesar de que se haga la denuncia, que el gobierno ante el cual se efectúa esta denuncia activase los mecanismos para paralizar o detener una embarcación. No necesariamente funcionaba así. No, y justo no, esta última parte me recordó mucho cuando estaba leyendo el texto, porque era toda una odisea este transporte por la ruta de la Plata, ¿no? O sea, no, porque esa parte me pareció muy interesante, muy bien narrada, eh, pero también justamente en la última parte me parece, aparece un personaje que, pues, protagónico en la Guerra del Pacífico, que es Nicolás de Piérola. ¿No? Nicolás de Piérola, que en un momento, claro, él está en el poder, pero también luego sale, y sin embargo, en su libro usted retrata cómo, incluso desde el exterior, él, digamos, tiene como agente no estatal, tiene una cierta presencia, está rondando por ahí, ¿no? Tanto él como algunos de sus agentes, incluso buscando frustrar negociaciones de otros agentes diplomáticos. La pregunta sería, ¿por qué intenta hacer esto? Y si es que hay acaso una suerte de proyecto político ulterior, o sea, ¿por qué quiere desestabilizar en estos momentos críticos al país? O sea, tiene un proyecto para después, lo hace por rivalidades personales, porque claro, al califa se le da pues mucha, se le asocia con muchos adjetivos, entonces no sé si, bueno, usted ha trabajado más a la figura de Piero, entonces si podría mencionar algo al respecto. Sí, en el caso de Piérola es una figura que toma el poder a través de un golpe de Estado en diciembre de 69, asume una dictadura, se cierra el Congreso, y hay un desenlace en las batallas de Lima desfavorable, en San Juan y Miraflores. Luego se retira hacia Junín, luego Ayacucho. Hay dos gobiernos paralelos, Francisco García Calderón y él, y esta correlación de fuerzas que él tiene favorable porque era reconocido en todos los departamentos, va a invertirse por la influencia de Estados Unidos. Y esto se hace nítido con la rebelión de Arequipa en octubre del 81, que finalmente va a desenlazarse una expedición con Belisario Suárez para tomar Ayacucho, que era en ese momento la sede de gobierno, pero envía comisionados, Echenique y un comisionado hacia Purímac, pero renuncia finalmente en noviembre, pasa a Lima, se reúne con Licha en diciembre. En enero trata de formar una convención de partidos entre el civilismo y el pierolismo, pero el civilismo denuncia justamente estos tratos, esto lo pueden revisar en el epistolario Candamo, se reúne en Lavalle con Candamo justamente, y Piérola en marzo parte hacia París y deja a su partido, en ese caso el Partido Nacional, no el Pradista, sino el Partido Nacional, que son dos partidos que tienen el mismo nombre, y deja a la organización política con la postura de la abstención, es decir, no intervenir en la resolución o el desarrollo de los hechos. Parte hacia Francia, donde estaba su embajador, Toribio Sanz, quien es que lo acoge. Todo un misterio ha sido cómo se financió, y eso es lo que un poco también reclama Federico Larrañaga, quien había fundado un diario. Después de la hecatombe, que fue la caída de Lima, colapsaron todas las embajadas, ya no había una comunicación efectiva entre Lima y el resto del mundo por la ocupación. Y el caso de Panamá también tuvo este impacto. Se creó un periódico sobre los fondos que le proveen desde Francia, y lo que le reclama, porque nunca le llega a enviar un solo peso, Piérola, ahora ya en Europa, es cómo se sostiene este señor en un país y en una ciudad tan cara. Y Toribio Polo, en una de sus cartas, no lo dice claramente, pero todo hace suponer que es Augusto Dreyfus quien ayuda al sostenimiento de la familia de Piérola, porque no viaja solo, viaja con toda su familia, hacia esta ciudad. Y aquí, como mencioné, en el caso de las relaciones internacionales, no solamente
tenemos una visión estatocéntrica, sino vemos, por un lado, los bondholders, que tienen otro nivel de intervención, y en el caso de Pierola, un actor nacional, un personaje que va a activar a todas sus agentes para tener una influencia. En el caso de Torillo Sanz, como aún era reconocido hasta junio del 82, va a aprovechar su acceso a los embajadores, tanto británicos como franceses, y la tarea de Pierola va a ser elaborar un memorándum, es decir, una sumilla, un resumen de los hechos y cuál era su postura, sobre todo de cómo salir de esta situación, porque para ese momento, recuerden ustedes, octubre, segundo semestre del 82, eh, Trescott regresa hacia Estados Unidos, Montero se retira hacia Arequipa, García Calderón comienza negociaciones con Logan, quien lo presiona y finalmente se rompen las conversaciones. En esa coyuntura es que Pierola trata de ir a Londres a reunirse con políticos británicos, pero no se logra y parte directamente hacia Estados Unidos, con el apoyo de un intérprete, en este caso Grace, quien va a ser más adelante el contrato Grace, para ese momento es alcalde de Nueva York, va a servirle de intérprete para entrevistarse con el presidente y también con el secretario de Estado, quien había reemplazado a James Blaine, Frederick Frelinghuysen, quien es el que lo va a coger, pero acá ya, por ejemplo, hay todo sobre su estadía que ocurre en noviembre del 82, que se conoce muy poco. Los partidarios de Pierola, como estaban ausentes, cuando te dicen abstención, ¿y qué significa esto? La comunicación prácticamente también se rompe entre Europa y Lima. Muchos de ellos parten hacia Panamá como punto de encuentro con la Rañaga, Aurelio García y García, y Carlos, su hermano de Pierola, viaja también. Y la idea es que Pierola bajase desde Estados Unidos a Panamá para que retornase al Perú. Pero finalmente, ya con una lectura más sosegada, Pierola se reúne solamente con el presidente y regresa hacia Francia. Eh, para ese momento se menciona, todavía no he podido revisar los documentos, ¿cómo consigue esta cita? Parece que hubo una mediación de Joaquín Godoy, el embajador chileno en Estados Unidos, quien había sido por 10 años también embajador en Lima, y parece es el que logra interceder para que se produjera estas entrevistas. Como bien señalas, todos estos recorridos, obviamente, si hablamos de la eficacia y los resultados obtenidos, obviamente, claro, no en todo la idea era poder que su propuesta fuese aprobada, que regresase al Perú como presidente, pero no se cumple. Pero donde sí va a tener un mejor resultado es ya para el año siguiente, pero esta vez con un aliado, que es Aurelio García García, quien escapa de Lima en febrero, llega hacia Londres y tienen dos bases, García García en Londres y Pierola en Francia. Y García García es muy activo, logra publicaciones en The Times, logra intervenir en el Parlamento británico, denunciando los abusos chilenos. Como tú señalas, hay una interferencia que él hace para un acuerdo entre la Peruvian Guano y políticos peruanos como Prado, Pividal, Canevaro, para cerrar el trato. De hecho, Toribio Sanz no lo quería cerrar, porque lo que quería esta empresa para finiquitar sus funciones, querían una autorización del embajador, pero le decían, ¿cómo te puedo dar yo esta autorización si quien lo hace por norma, por ley, es el Congreso de la República? Entonces, eso es lo que denuncia García y García y lo va a lograr. Y va a ser el primer embajador peruano en Europa de Iglesias. Hay un cisma que se va a producir más adelante entre Pierola e Iglesias. Iglesias no tiene muchos hombres en lo que se refiere a agentes diplomáticos o hombres para política exterior, y va a provocar un cisma dentro del pierolismo, y este cisma se va a apreciar en cómo muchos de los hombres públicos del Partido Nacional van a asumir puestos de dirección en legaciones. Sí. Bueno, ya estamos un poco con el tiempo, entonces no sé si vamos a hacer vamos ya un poco cerrando la entrevista, quizás con una
última pregunta, ¿no? Pregunta, reflexión final, ¿no? Bueno, hace un par de semanas, conversando con la historiadora Beatriz Sobrevilla, estábamos discutiendo acerca de la validez de algunos conceptos o algunas nociones que en buena medida nos han enseñado en el colegio para poder sintetizar o explicar algunos periodos de nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, la Pax Castillista, la prosperidad falaz, que por ejemplo para ella, digamos, a veces sintetizaban y simplificaban mucho, cuando no quizás decían muy poco sobre lo que en realidad sucedió. No sé si en sus investigaciones acerca de la Guerra del Pacífico y específicamente en torno a la labor de los agentes diplomáticos peruanos en el exterior, usted consideraría que se podría reexaminar un poco alguna de las etiquetas, nociones clásicas que se tiene en torno a este periodo. O sea, pienso, por ejemplo, en estas constantes etiquetas de traidor, ¿no? Que hay, quizás centrar la narrativa hacia estas figuras más, como usted menciona, menos conocidas, pero igualmente importantes. Sí, coincido con la profesora Sobrevilla. De hecho, la adjetivación es un camino fácil que la historia demuestra finalmente que son cuestiones más complejas. De hecho, particularmente a mí me llamaba la atención cuando hablamos de política exterior, la relación con potencias extranjeras, un poco discutir, dialogar con lo que fue la teoría de la dependencia, cuánta era la capacidad del Estado peruano y su política internacional de poder dirimir justamente sobre esas cuestiones. Y lo que aprecio mucho es que estos dos periodos son cruciales. Y todo está marcado por la caída de Lima, que es un parteaguas en la fortaleza que tiene la postura peruana. Un poco lo que el estudio demuestra es dar a conocer muchas historias que estuvieron silenciadas, ocultas, dentro justamente de la información nueva que nos proporciona como Juan Federico Elmore, quien es un diplomático de carrera que participa como secretario en la primera misión diplomática del Perú en Asia, con Aurelio García García, en China y en Japón. Es profesor de San Marcos y desde Pekín justamente pide su traslado hacia participar en la guerra y va a ser embajador peruano en Estados Unidos del 81 hasta el 85. Y es una trayectoria muy importante porque el servicio diplomático como actor tuvo también muchas peripecias, muchas tragedias. Hay notas muy conmovedoras de él, del More, quien va a ser canciller en el 91, donde él prácticamente, dentro de lo que es la postura peruana y mantenerla con dignidad, él estaba privado de su salud, no tenía ni para los materiales de escritorio, vivía de dinero prestado, y todo eso lo dice en cartas privadas, y no lo podía hacer público, justamente porque el nombre del Perú, dentro de esa coyuntura, en Estados Unidos, donde se esperaba contar con el apoyo eh, crucial del gobierno norteamericano, estaba a la espera. Y nunca desconfió de sus autoridades, a pesar de la actitud que tuvo Logan y el secretario de Estado, Frelinghuysen. Otra historia muy importante es la de Aníbal de la Torre, quien fue canciller, el que intentó justamente lograr la alianza tripartita con Bolivia y Argentina. ¿Cómo queda en un estado de postración con su familia? Prácticamente tuvo que vender sus muebles, las alhajas. Era una familia muy numerosa, su esposa Fidela y Irena eh, dejan Argentina, pasan a Bolivia. Lamentablemente, la torre atenta contra su vida en octubre del 81, y eso lo narra Gerardo Trillo justamente en su texto. Y la familia llega hacia Arequipa y luego finalmente llega hacia Lima. Entonces uno imagina toda esta, como la familia dentro de lo que es el soporte personal que es de cada agente diplomático para encomendar justamente el logro de cada objetivo es también muy importante. Y cierro con esto último que es Federico Larrañaga.
Federico Larrañaga, luego de que Pierre no le da ni un peso para el sostenimiento del periódico, hace unas giras que han sido muy poco investigadas. Es el único peruano que se reúne con el presidente Guzmán Blanco, que es dentro del firmamento de presidentes de Sudamérica, el único que condena la postura de conquista chilena hacia el Perú. A tal punto llega su actitud con respecto a nuestro país, que convoca a un Congreso americano, que eso me había olvidado mencionarte, que es también antecedente al Congreso Panamericano, en Venezuela, en Caracas, el año 83, con motivo del centenario del nacimiento de Bolívar. Y firman una declaración contra la conquista chilena y participan también representantes bolivianos, y por el Perú va Guillermo Pareja. Entonces, se reúne con él, viaja luego a México, se reúne con el presidente y con el canciller Ignacio Mariscal, luego viaja a países de Centroamérica, hace sobrevivir al periódico, pero finalmente el periódico cierra en abril del 83. Hay una colonia peruana que dependía justamente de ese periódico, hasta que Iglesias le da el salvoconducto y como te menciono, hay una ruptura, hay un cisma dentro del pirolismo frente al abandono del jefe y la llegada nuevamente al poder de las figuras del pirolismo. Aceptan en este caso la invitación de Iglesias y va a convertirse en director del Bien Público, que es un periódico, y va a ser asambleísta en la Asamblea Constituyente que va a refrendar el Tratado de Ancón. Pero ya él, lo que dice Manuel San Juan, que es uno de los testigos de la colonia peruana en Panamá, es que ya había vendido todo prácticamente. Igual con la familia vivían en la misma imprenta del periódico, con sus hijos, y que había sido consumido por la diabetes, que es la enfermedad con la que va a morir el año 84. Entonces son muchas historias de vida que de los diplomáticos no se conocen, que dentro de mantener el nombre del Perú en alto, dejaron justamente una honda huella. Y este libro es un pequeño homenaje justamente a esas historias de, de heroísmo y dignidad dentro de una coyuntura tan compleja, tan complicada, que fue la Guerra del Pacífico. Y es un libro que, bueno, es conmovedor lo que usted menciona, porque esas historias que acaba de mencionar son las que están retratadas en este libro, que realmente es una aportación historiográfica muy interesante, muy novedosa. Hemos conversado justamente ahora con el autor, con Julio César Abanto Chani, a quien le agradecemos la oportunidad de poder conversar acerca de este libro, también en esta fecha tan importante como es el combate de Angamos, recordando también pues como el servicio patriótico, en este caso del cuerpo diplomático en el exterior, y mandamos un saludo al cuerpo diplomático peruano, pues a seguir pues, digamos, en su misión de hacer el Perú, no solamente el cuerpo diplomático, sino a todos los servidores públicos del Perú, pues a seguir cumpliendo sus funciones en aras del, digamos, del porvenir del Perú, ¿no? Justamente este libro retrata historias de estas peripecias, de que aún en situaciones complicadas, turbulentas, con gobiernos paralelos incluso, pues la idea siempre era servir al Perú, y tal como han demostrado nuestros héroes, ¿no? Como Miguel Grau, pero también figuras menores de las cuales algunas de sus historias están acá retratadas, pues Julio César Abanto nos ha compartido pues un poco de su experiencia en la elaboración de este libro, y bueno, invitamos a todos a que pues puedan comprarlo, puedan por ahí leerlo, puedan discutirlo. El autor pues está también siempre abierto a comentarios, en presentaciones, en discusiones. Y bueno, en los próximos días tenemos información con respecto a un sorteo de un ejemplar de este libro que justamente el autor nos ha otorgado. Estén atentos a nuestra página, porque estaremos brindando información al respecto. Entonces, nada, no sé, unas últimas palabras quizás para despedir esta fecha.
Sí, un homenaje en realidad a todos los servidores públicos, como fue el servicio diplomático, que fue una experiencia muy importante en la historia de nuestro país durante esta coyuntura, que fue la Guerra del Pacífico. Y este libro, como mencioné, es un aporte que intenta acercarse al conocimiento de la dinámica del sistema diplomático peruano en esos momentos. Y como tú bien señalas, en el marco del cumplimiento de ese servicio, muchos ofrendaron su vida, tanto por un lado a nivel de la Torre en Argentina, como también el, capitán, el capitán Muñoz en Francia en el año 83, un agente naval también muy importante que participó en lo que fue el diseño y construcción de las cañoneras Diógenes y Sócrates. Esos son dos casos que fueron muy importantes, a la vez que las de los demás, como he mencionado, en cada país es una historia distinta. Y el reto, como tú mencionas, ya para cerrar, es la innovación sobre los temas de la guerra del Pacífico van a provenir del acceso a nuevas fuentes. No solamente la Cancillería, si hablamos, por ejemplo, los temas en la última pregunta que planteabas, son los archivos regionales los que también deben ser consultados. Para el tema de la primera tesis consulté el archivo regional de Cajamarca, ahí problematizo el tema de lo que fue la intervención de Iglesias, que tuvo el epíteto de traidor. La tesis está en línea, la pueden revisar. Pero así estamos esperando en realidad los archivos de Puno, los archivos de Cusco, qué otras historias pueden también estar esperando. Y son fuentes también que nos van a ayudar a conocer un poco más acerca de esta época. Listo, entonces con esta invitación a revisar también archivos regionales para seguir preguntándonos acerca de nuestra historia, cerramos la entrevista invitando a nuestro público a que siga atento a nuestras redes y bueno, a que se anime a comprar este libro, El Perú a través de su diplomacia, la política exterior durante la Guerra del Pacífico, 1879-1884, publicado por el Instituto Riagüero y la Fundación Manuel Bustamante de la Fuente. Pueden encontrar este libro en, bueno, Librería PUC, pero también en Instituto Riagüero. Pueden entrar a sus redes, preguntar por el libro y por ahí en algunas librerías especializadas también pueden acceder al libro. Entonces, eso, y nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.